datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña el responsable de datos de una de las promotoras inmobiliarias más relevantes del momento en nuestro país. Se trata de Jorge Valero, que es el director de aplicaciones y datos en Aedas Homes. Bienvenido, Jorge. Hola, José Luis. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Bueno, para que la audiencia te empiece a conocer, cuéntanos cuál ha sido el proceso profesional que te ha llevado a terminar en tu puesto actual en Aedas Homes. Pues, es un camino un poquito diferente a lo que estoy acostumbrado por otros compañeros. Yo vengo del mundo de los medios audiovisuales, en concreto de televisión. Me especialicé en negocios digitales, en comunicación audiovisual, periodismo. Y desde siempre ya me gustaba trabajar con información, con tecnología, y ha sido siempre, yo creo que uno de los drivers que ha ido condicionando mi carrera, aunque no inicialmente hubiera estado dedicada a lo que ahora mismo estoy ejerciendo, ¿no? Aquí en Aedas. Luego también tengo un background de formación, doy algo de formación en estos temas en alguna escuela, y de ahí me llamaron para empezar a trabajar en el sector inmobiliario hace ya 8 o 10 años para participar en un proyecto en el cual se buscaba adaptar una empresa de hace muchísimos años, líder en su sector, hacia un nuevo paradigma mucho más digital, mucho más tecnológico, mucho más integrado, y de ahí pues pudimos explorar caminos de digitalización usando inteligencia artificial, usando APIs para integrar los sistemas. Empezamos a tocar lo que llamamos en el inmobiliario como PropTech, es decir, aquellas empresas basadas en tecnología que dan servicios inmobiliarios. De hecho, creamos hasta una startup donde su principal foco era trabajar con datos, una ingente cantidad de datos que manejábamos en esa empresa, en Tinsa, y dar un nuevo valor a esa información. Y de ahí, bueno, pues salté a Aedas como responsable de datos y transformación digital, y ahora me ocupo de la dirección de aplicaciones, de todas las aplicaciones de la compañía y de los datos que, lógicamente, se generan en la misma. Y desde esa experiencia previa en Tinsa, cuéntanos si ves que hay mucha diferencia en cómo se manejan los datos entre empresas de diferentes sectores. A ver, realmente diferencia no hay mucha. Quiero decir, al final los principales focos suelen estar desde el punto de vista o bien de la eficiencia por automatización o por entender mejor qué ocurre en el negocio, donde antes había personas que lo sabían, pues ahora podemos democratizar ese conocimiento a muchas más ramas de la organización. Y por otro lado, nuevos servicios que permitan o bien capitalizar una nueva línea de negocio o bien dotar de una mayor eficiencia por otra forma de hacer los trabajos, ¿no? Realmente, desde mi punto de vista, hay como dos tipos de empresas: aquellas que buscan dar servicio con los datos y aquellos clientes que buscan ser mucho más eficientes o entender qué está ocurriendo alrededor para buscar puntos de mejora, ¿no? En el caso de otras empresas en las que he estado, siempre ha sido más desde el punto de vista de servicios, de cómo modelizar todo aquello que estamos generando en nuestro core business para generar un nuevo negocio o para completar el negocio que ahora tenemos, pero siempre como venta de servicios de la índole que fuera. Y aquí en Aedas tenemos un mix. Principalmente los usamos para gestión interna de la información, gestión interna entre aplicaciones, reporting, analítica avanzada y, lógicamente, la eficiencia que todo eso lleva por debajo, que es una barbaridad. Pero, por otro lado, también generamos servicios digitales para ofrecer a nuestros clientes una experiencia de compra de viviendas y de pertenencia en esas viviendas mucho más digital, sin olvidarnos del mundo físico, ya que, pues, como que él dice, ¿no? La gente con suerte se puede llegar a comprar una casa, y con los que tienen más suerte, más de una casa, ¿no? No es una compra recurrente, y tenemos que estar en un punto de decisión donde mezclar lo mejor del mundo físico, y Aedas lo hace increíble con todas las unidades de negocio que tiene, y mezclar el mundo digital y datos, que creo que estamos en un punto súper dulce, súper atractivo en este sector.
¿Cómo crees que está evolucionando en todas las empresas de nuestro país esa concienciación en que es necesario hacer un uso eficiente de los datos? Porque antes pues hemos pasado de casi despreciarlos y van a la papelera a ahora convertirlos en dinero o intentarlo por lo menos. Sí, yo creo que intentarlo, ¿no? El reto, ¿no? Yo siempre digo que hemos pasado de no tener nada a casi tener un síndrome de Diógenes digital, donde lo guardamos todo porque nunca se sabe hasta qué punto se van a poder aprovechar. Nosotros, como te decía, bajo el concepto de empresa cliente, donde lo que buscamos es eficiencia, desde el origen ya hemos empezado a trabajar analizando qué datos se necesitan. Realmente AEDAS tiene 6 años de vida casi, que es una startup. Lo que pasa que en muy poquito tiempo la organización ha dado pasos de gigante en muchísimas direcciones y una de ellas es la tecnología. Prácticamente en toda la empresa ha permeado el concepto de los datos son un arma para ayudarnos en tareas de eficiencia, en tareas de control, en tareas de reporting, en tareas analíticas que nos permitan tomar decisiones y esa idea ha permeado desde el inicio. En otras experiencias, por ejemplo, cuesta un poquito más, es más complicado esa gestión del cambio, pero para que os una idea, nosotros además tenemos un plan de ESG en AEDAS en el cual intentamos dotar de la mayor eficiencia energética o en otras ramas que abarca los procesos de ESG. Por ejemplo, tenemos un proceso de eficientar todas las ETLs y todos los procesos de ML que estamos usando y recientemente de un año a otro hemos conseguido bajar casi un 40% el consumo que realizan dichos procesos, lo cual siempre es una medallita que nos intentamos poner de, bueno, que no todo sea el poder bruto de procesar y que no importe nada más que la factura de la cloud, sino intentar ser más eficientes por dos motivos. Uno, por tardar menos y por, lógicamente, consumir algo menos de energía, intentar aportar ahí un granito de arena, pero por otro lado, por servir información lo más rápidamente posible a los usuarios de negocio, que son al final los que lo usan, información que generamos desde la unidad de tecnología o de aplicaciones y datos y hacia el propio departamento es más por pura eficiencia interna del área que por recorrido dentro del área de negocio. Nosotros, en el fondo, nos valemos a las necesidades que tenga la compañía. En tu empresa concretamente, ¿qué importancia tiene la figura del responsable de datos? No sé si reportas directamente a la dirección o hay un paso intermedio. Pues mira, yo creo que nosotros tenemos una ventaja y me enorgullezco mucho de poder contarla y es que es muy poco corriente que en el sector inmobiliario, que incluye muchísimas verticales de esa gran industria, que es casi un poquito más del 10% del PIB, que es el que tiene un peso muy relevante en la economía general en el país. Dentro de nuestro comité de dirección tenemos un CTO, que es la persona a la cual desde aplicaciones y datos reportamos, que está desde el inicio de la organización incorporado al comité de dirección. Esto es lo primero, es que no es lo habitual. Y el segundo punto es que nosotros tenemos una comisión de tecnología, innovación y ciberseguridad, donde también tenemos consejeros externos, donde está nuestro principal accionista y donde lógicamente está representada la unidad de tecnología para tener la doble velocidad, la velocidad que lleva un comité de dirección y la velocidad que lleva una comisión, todo amparado en una persona que desde el inicio ha entendido que una promotora inmobiliaria creada recientemente no puede estar separada y desconectada de tecnología, sino que la tecnología es algo con lo cual ya se nace, que es nuestro CEO, que es David Martínez, y que desde el inicio es el primero que nos impulsa, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué más? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no probamos esto otro? ¿No? Entonces, esa mentalidad desde cualquier rama de dirección de la compañía es muy poco corriente en el sector inmobiliario y para mí fue una de las palancas que me motivó lógicamente o que me daba mucho atractivo del proyecto que tenemos en AEDAS, porque es verdaderamente diferencial en prácticamente cualquier vertical del sector inmobiliario, ¿no? El fuerte compromiso de toda la rama de dirección con estos de tecnología, perdón, con tecnología y vamos todos con todos. Esa concienciación que me comentas que arriba es clara, ¿llega a todos los compañeros de AEDAS o te ha costado implantar una cultura del dato? No sé si hay algún departamento que sea más reticente o todo el mundo lo tiene claro. Como decía, yo creo que la ventaja que hemos tenido aquí es que desde el principio se ha buscado, ¿no? Trabajar con tecnología. Para que te hagas una idea, nosotros trabajamos con un formato que llamamos Agile AEDAS. Hemos implantado como cualquier empresa, ha implantado su propia metodología Agile,
y todos los departamentos trabajamos juntos, negocio, tecnología, financiero con tecnología, recursos corporativos, operaciones, prácticamente todos, si no todos, cada 3 meses estamos, entre comillas, obligados metodológicamente a levantar nuevos proyectos evolutivos, bien sea en herramientas, bien sea en nuevas herramientas o bien sea en la gestión de datos. Para daros una idea, cada 3 meses tenemos unos 20 nuevos proyectos de datos, totalmente transversales. Realmente tenemos un backlog muy, 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 muy grande que creo que da un poco de orden de magnitud de cómo de permeada está la cultura de, oye, los datos nos ayudan, los datos no son algo que nos quita el trabajo, los datos nos ayudan a hacer mucho mejor nuestro trabajo, a ser mucho más eficientes, pero también a tener una visión mucho más transversal de lo que ocurre en la compañía sin tener que preguntar a 10 departamentos y estar en numerosas reuniones. Yo creo que eso permea, porque como te digo, tenemos un backlog de proyectos que no podemos terminar de ejecutar constantemente y tenemos siempre que estar priorizando. Y eso para mí es el no quedarte nunca sin la gasolina de qué más, es un síntoma increíble de la cultura de datos y la cultura tecnológica que hay por debajo, lógicamente, dentro de todos los departamentos de la casa y cada vez más. Yo creo que eso también es un sentido muy positivo. Uno de los problemas principales del sector, tanto para proveedoras, consultoras, como para empresas finales, como puede ser vuestro caso, es la fuga de talento. No ya tanto la falta, sino la fuga. ¿Te cuesta mucho encontrar profesionales preparados para incorporar a tu equipo y, sobre todo, retenerlos en tu empresa? A ver, yo creo que eso es inherente prácticamente al momento que vivimos. Cualquier empresa con cierto corte tecnológico tiene que luchar por entregar un buen proyecto a todos los que trabajamos en ella. Y como te decía, creo que en Aedas tenemos lo primero que al final ayuda a que todos estemos trabajando unidos es un proyecto común. Tenemos un plan estratégico digital, estamos trabajando en crear lo que llamamos internamente el sistema operativo promotor, es decir, entendemos que en el sector inmobiliario es complicado establecer ciertas políticas de digitalización en muchos actores por la atomización tan fuerte que hay dentro de esta industria y estamos trabajando en dotar de herramientas a todo actor del sector inmobiliario para que pueda ser lo que pueda abrazar las ventajas que tiene esa gestión digital, ¿no? Por lo tanto, es un proyecto muy atractivo. Yo creo que es lo primero que nosotros trasladamos cuando hemos montado este equipo, que en 2 años, por ejemplo, en el área de datos hemos pasado de tener 2, 3 personas a multiplicarlo por 4, lo cual es una barbaridad en año y medio, 2 años. En el área de tecnología tenemos también un equipo increíblemente talentoso con una red de partners y socios tecnológicos tremendamente volcados y debo decir que tenemos una rotación mínima y es prácticamente algo que es muy complicado de encontrar y como te digo, creo que principalmente tenemos un proyecto tremendamente atractivo. Lógicamente, dentro de tecnología estamos muy concienciados donde el lugar de trabajo no es necesariamente relevante y por tanto el trabajar en remoto siempre es una ventaja desde muchos puntos de vista, pero también estamos concienciados que ese trabajar en remoto tiene que ir repercutido de un cambio en la organización de los equipos y para que te hagas una idea, esa gestión del teletrabajo nos ha, entre comillas, ayudado a organizarnos en casa de una forma para trabajar de una determinada forma porque estamos conectados solo digitalmente y cuando estamos trabajando en la oficina estamos todos en la oficina para trabajar físicamente bajo otro tipo de reglas que ayudan a hacer equipo, que ayudan a crear y a innovar, que ayudan a madurar ideas, que de otra forma el canal digital no siempre es el mejor para todos los usos, ¿no? Y luego, por tercer punto, por un lado, como decía, proyecto, luego, lógicamente, un entorno de trabajo adecuado y adaptado, y para eso la organización se ha volcado en ello, porque entiende que se necesitan los mejores perfiles, pero también el tercer punto es la gestión de expectativas. Es decir, es muy común en el área tecnológica o en áreas tecnológicas, por así decirlo, como se dice, vender humo. Y aquí nosotros hemos trabajado siempre bajo la premisa de seamos muy humildes, trabajemos y cuando hablamos con alguien para incorporarlo al equipo, siempre trasladamos, oye, en 3 meses esto es lo que va a ocurrir y es muy probable que ocurra esto, no queremos desilusionarte. Tienes que aprender, tienes que entender este negocio. Vas a tener un trabajo muy, muy, muy talentoso, pero para poder volar antes hay que gatear, luego caminar, luego correr y luego hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, esa gestión de expectativas, para mí, para lógicamente, y espero para todo mi equipo,
es muy, muy, muy importante, porque saber dónde estás dentro de un gran proyecto como el que tenemos y saber qué expectativas tenemos con el área, yo creo que son claves para, como te digo, tener una rotación que en estos momentos es bastante bajita, y de verdad que es todo un orgullo la confianza que tiene el equipo en el proyecto. ¿Cómo es el día a día de Jorge Valero en Aedas Homes? Pues a ver, lo primero, que no hay dos días iguales, y eso es una fortuna en mi trabajo. Como te decía, tenemos como dos ventanas, ¿no? Los días que estamos trabajando en nuestras casas o en otras parcelas que no son la oficina de AEDAS. Y ahí sí que tenemos una serie de metodologías para poder aprovechar digitalmente, o a poder aprovecharnos de que estamos digitalmente conectados. Y hablamos siempre de, oye, vamos a supervisar proyectos, intentamos además hacerlo todo muy en equipo. Siempre intentamos comunicarnos con otros stakeholders, pero intentamos eso reducirlo a los días que estamos en oficina, siempre para intentar plantear los días de casa como días de trabajo más, por así decirlo, enfangados en máquina. Y luego los días que estamos en oficinas, cuando aprovechamos y tenemos todas nuestras sesiones retrospectivas, donde hacemos nuestras weeklies, donde yo, por ejemplo, tengo mucha reunión con nuestros stakeholders y nuestros business owners para, uno, verificar que hemos entendido bien la necesidad, porque muchas veces cuando hay roces entre unidades de negocio y tecnología, en ocasiones es por idioma, unos hablan negociano y otros hablan tecnociano, y en esa traducción hay un elemento importante, y de ese me suelo ocupar yo mucho. Luego, planificación. Trabajar sin fechas, trabajar sin planificación y sin objetivos es imposible, no se consigue trasladar a la organización cuál es el retorno que va a obtener del trabajo que estamos realizando en tecnología. Y luego, sobre todo, entender a negocio. Para entender todos los procesos que tiene, no necesariamente hay que, por así decirlo, desmontar un proceso y montar el mismo de otra forma, sino intentar entender que a lo mejor podemos plantear y podemos ser consultores internos dentro de nuestra organización para adaptar procesos o hacer reingeniería de procesos, sin necesidad de, como se dice, desmontar un monje o desvestir un monje para vestir a otro, ¿no? Y luego, por último, ayudar a los usuarios. Yo creo que, como decía antes, ¿no? En tecnología, en aplicaciones, en datos, en ciberseguridad, en todas las ramas que conecta con los que trabaja nuestro CTO, lo más importante es ayudar a los usuarios. Nuestro trabajo es para ayudarles a ellos. Es muy, quiero decir, no creo que, por decirlo, hacemos muy pocos proyectos por y para tecnología, y siempre están bajo la premisa de, oye, vamos a mejorar nosotros para mejorar a otros, ¿no? Para ayudar a otros a mejorar, ¿no? Entonces, nos valemos a las unidades de negocio, y hay que entender con muchísimo nivel de detalle. Nosotros tenemos una serie de figuras dentro de la organización. Somos una organización de algo más de 300 empleados, y tenemos entre 40 y 50 business owners, que son nuestro principal contacto con las unidades de negocio, con los que trabajamos codo con codo. Y, como decía, en mi día a día está la relación con todos ellos para entender muy bien qué se necesita, y la gestión de todas sus expectativas a una forma realista, planificada, entregable, medible, y con un producto que puedan sacarle provecho desde el día uno. Sin entrar en temas confidenciales, ¿cuál es el mayor problema al que os habéis enfrentado con los datos en Aedas Homes y cómo lo habéis solucionado? Pues yo creo que la gestión de expectativas, al menos en primer lugar, por un problema, ¿no? Y es que el dato no se ve, no se huele, no se siente, no se toca, no está, pero es como el oxígeno, ¿no? Todos sabemos que está, pero no lo podemos realmente notar. Eh, pero todo el mundo entiende que debe aportar valor, y cada uno entiende qué valor le debe aportar a él. Yo creo que alinear las expectativas de lo que un cliente de negocio puede llegar a necesitar respecto a los datos que él genera o con los que él trabaja, versus lo que nosotros podemos hacer con esos datos, y la gestión de expectativas en cuanto a tiempo y en cuanto a resultados recibidos, es la principal quimera. Es muy fácil encontrar en las noticias donde la IA lo va a transformar todo, y entonces lo normal es que un usuario de negocio te diga, oye, yo quiero IA. Sí, bueno, pero ¿cuál es el caso a resolver? Aquí intentamos trabajar siempre bajo la premisa de, vamos a buscar un problema, un caso de uso, y luego le damos una o varias soluciones y determinamos cuál es la mejor. Si no trabajamos así, mi experiencia dice que la gestión de expectativas se rompe, porque si no trabajamos con un caso a resolver, con un dolor o una necesidad clara de negocio de otra área de la compañía,
no vamos a gestionar bien esas expectativas. Y luego, en segundo lugar, y muy relacionado con el primero, es la evangelización de qué se puede y qué no se puede hacer con los datos. Yo creo que uno de los grandes problemas es la formación sobre datos a usuarios que no son de tecnología para que, uno, puedan vislumbrar qué se podría realmente hacer. Dos, qué nos encantaría hacer, pero que quizás estamos un poquito lejos y no pasa nada, porque tener, por así decirlo, la foto a un año o a 2 años vista siempre es maravilloso porque te da un roadmap muy, muy, muy bonito, pero sobre todo esa formación para que de ellos mismos salgan nuevas necesidades. Oye, tengo todo esto y si intentamos hacer esto otro, eso es, cuando decía que tenemos esos 20 proyectos trimestrales solamente de datos, la gran mayoría nacen de que hemos tenido un proceso de formación y evangelización continua de datos, de desarrollos, de cómo podemos ayudar a unidades de negocio, que son ellos mismos los que muchas veces, o los que la gran mayoría de veces, nos proponen evolutivos, ¿no? Entonces, el mayor problema de empresas es uno, gestión de expectativas, y otro, evangelizar sobre que el dato está para ayudar, no para molestar. Si el dato molesta es que está mal usado y necesitamos que entiendan qué se puede hacer y qué ven ellos que se pueden hacer, porque son ellos los que lo están tocando al final del día a día. ¿Qué requisitos crees que debe tener un Chief Data Officer, un CDO? ¿Director de datos o Sí, a aunque la ver, empresa yo no se llame creo así? que Pero nombres y roles hay, pues tantos como empresas existan, ¿no? Porque cada organización al final, entiende, al final el objetivo final es el mismo, que es cómo sacarle valor al dato, cómo sacarle el mayor provecho a todos los datos que se requieren, cómo sacarle valor y provecho a todos los datos que no necesariamente se generan, pero pueden ser necesariamente o eventualmente necesarios para la actividad de la compañía, y qué hay más allá. A nosotros se nos debe exigir, por un lado, entender el lenguaje de negocio, por otro lado, tener capacidad analítica para transformar dato y darle todo el valor que pueda ser necesario, al menos establecer una estrategia para darle valor. Y, en mi opinión, y porque lo más importante acaba siendo poner el dato a disponibilidad de la organización. El dato muchas veces un usuario lo incluye en una herramienta y lo pierde. No sabe dónde se almacena, no sabe qué se hace con él. Dar esa trazabilidad y ponerlo a disposición de la organización junto con qué se va a poder hacer con ese dato a partir de ahora es lo que yo creo que nos deben exigir, y evidentemente el componente regulatorio que hay detrás de toda la gestión de datos por diferentes naturalezas de los datos con los que trabajo en organización. Pues en AEDAS, por ejemplo, trabajamos con muchos datos de gestión de obra, pero luego tenemos muchos datos de gestión de clientes por la pura operativa de venta, gestión contractual, pagos, recibos, cobros, en fin. Hay infinidad de datos que nosotros recogemos a través de, tenemos cerca de 80 aplicaciones, tanto desarrolladas internamente como lógicamente muchos son software de terceros adaptados, que nos ayudan a recoger una cantidad de datos que no podrían hacerse de una forma tradicional y manual. Y te hablo de estudios de mercado, información de fuentes públicas que nos ayuda mucho en inmobiliario, como puede ser transacciones, ventas, precios, en fin. Hay prácticamente todo, información de terceros, como pueden ser pues herramientas o empresas que nos ayuden en cuestiones relacionadas con marketing automation, en fin. Hay una ingente cantidad de datos que hay que regular, que hay que organizar y que hay que trabajar colaborativamente con los equipos jurídicos, y eso también se nos exige, que ese control de la información esté muy, 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 muy bien orquestado para que se vea como un activo y no como un problema a solucionar. Una pregunta que os hago a todos y que os define bastante es sobre el gobierno del dato. ¿Qué creéis que debe acercarse más, a una dictadura o a una democracia? Pues es una pregunta que me han hecho unas cuantas veces también. Hace años respondía con una dictadura, porque si hay que cambiar a veces una organización, lamentablemente, y hablo solamente de organizaciones, que no se entienda por otro eslabón, muchas veces tiene que ser el mismo CEO el que diga, oye, necesitamos hacer las cosas de otra forma. No se puede hacer de otro lado, ¿no? Y es un mensaje que o permea desde la máxima dirección de la organización, es muy complicado que se gestione. Creo que ese momento ya ha pasado. Sería impensable encontrar una empresa prácticamente de la índole que fuera que no entendiera que la tecnología le ayuda indiscutiblemente en su día a día, y que prácticamente a cualquier empresa que le digamos, oye, vas a trabajar sin RP o sin CRM,
lo más probable es que mucha gente se eche las manos a la cabeza. De ahí que en estos momentos, y hace ya algo de tiempo, lógicamente, prefiera pensar que trabajamos en una democracia con una constitución del dato, que son al final nuestras leyes, y que nos permita gobernar con unos objetivos claros. Con esa mini receta, una democracia con constitución clara, leyes y representantes en los cuales confiar, una empresa tiene muy al alcance moverse hacia una mayor digitalización, una mayor gestión del dato, ¿no? Pero podría entender perfectamente que hay un primer setup si la empresa no está preparada, por así decirlo, de mandos intermedios hacia abajo, que es la máxima dirección tiene que determinar, oye, hay que pensarla de hacer las cosas de otra forma y os pedimos colaboración. Y a partir de ahí es donde, en mi opinión, entra esa democracia participativa con su constitución y con unos objetivos claros que toda la organización comparte, y eso es importante. ¿Cómo veis en tu empresa la relación entre datos y transformación digital? A ver, en mi opinión no se puede separar. Quiero decir, todo proceso de transformación digital conlleva la generación de nuevos datos y esos nuevos datos sería de necios no aprovecharlos para mejorar la operativa de la compañía. Por lo tanto, yo lo entiendo al menos como todo unido. De hecho, el área que inicialmente en AEDAS dirigía la unidad de datos se denominaba área de datos y transformación digital. Porque, como te digo, es muy complicado separarlas. Me costaría entender un negocio que entendiera la transformación digital, pero no trabajara con una estrategia de datos. Y por encima de esas dos cosas está la tecnología. La tecnología al final debe ser una palanca facilitadora. Nunca se debe ver como un muro o como bueno, mejor no preguntemos a la gente de tecnología porque eso nunca puede ocurrir. Tenemos que estar trabajando siempre codo con codo. Y las ideas de transformación digital, las mejores normalmente vienen de unidades de negocio apoyadas con tecnología. Normalmente, al contrario, la receta no suele salir siempre bien y cuando vienen de negocio impulsadas con tecnología bajo el prisma de datos y transformación digital, con buenos business owners, con buenos product owners, con realmente un buen problema a solucionar, la transformación digital está ahí. No hay que pelearla en exceso. ¿Qué impacto ha podido tener la pandemia en el uso de datos y las necesidades de las empresas en tecnología? Pues a ver, yo creo que a nivel inmobiliario, por intentar hablar de lo que más tocamos aquí en AEDAS, tenemos que ver de dónde viene nuestro consumidor, nuestro cliente. Ese cliente que quiere una vivienda de obra nueva. Viene de que puede contratar un viaje online, viene de que puede ir al supermercado online, viene de que no puede salir de casa pero puede comprarse camisetas online. ¿Por qué no acercar el sector inmobiliario a la casa de los clientes, ¿no? Y para eso en AEDAS estábamos ya preparados y yo creo que es parte de esa visión, como te decía, desde el inicio de AEDAS. Ya se había desarrollado un sistema para vender casas por videollamada, que es espectacular, usando un motor de videojuegos, en fin. Es una auténtica virguería y da gusto verlo. Cada vez que vemos un vídeo y cómo funciona, siempre hay un efecto wow y os animaría a ver live. Por otro lado, ya teníamos modelos de firma digital de contratos que al final, de cara, por ejemplo, a una venta de un cliente internacional que no podía coger un avión, que no se podía mover, ¿cómo va a comprar una casa si tiene que venir a nuestro punto de venta a firmar? Pues ya estábamos nosotros preparados desde hacía ya tiempo para usar herramientas de firma digital con suficiente validez jurídica. Plataformas de pago al final con una transferencia suficiente y se puede solucionar la gran mayoría de inconvenientes en ese sentido. Entonces, creo que en AEDAS estábamos preparados, pero lo más importante es que ha preparado al cliente a confiar también en poder digitalizar parte de su relación comercial con una promotora como puede ser AEDAS. A confiar en que si no estás viendo a alguien físicamente, pero lo ves por videollamada, si no tocas una maqueta de una casa, pero ves un plano en 3D, que puedas confiar en que lo que se te va a entregar es exactamente lo que estás viendo. Y esa confianza yo creo que fue impulsada por la pandemia por pura obligación. Y ahí pues o estabas preparado o lo pasabas muy mal, porque realmente no eran procesos que se pudieran cambiar en cuestión de semanas. Nos has contado que tenéis muchos proyectos en tu equipo a la vez incluso. Cuéntanos cuáles son a medio y largo plazo los más importantes.
Pues como te decía, nosotros tenemos afortunadamente un plan estratégico digital que empezamos a trabajar en él hace unos 18 meses. Estamos ahora mismo en el Ecuador del mismo, bajo una filosofía en tener o buscar la forma de tener lo que llamamos sistema operativo promotor que le permita a cualquier colaborador con AEDAS. Para daros una idea, en AEDAS somos, como te decía, unos 300 empleados más o menos. Gestionamos unos 200 proyectos de obra. Somos la promotora que probablemente gestione más proyectos de España o dependiendo un poco del mes en el top 3 como poco. Pero realmente movilizamos a más de 7.000 personas anualmente, que es 2 veces la plantilla de muchas empresas aquí en España, ¿no? Empresas muy grandes, ¿no? Por lo tanto, nuestra ambición no solamente es dar respuesta dentro de este plan estratégico digital a 300 empleados que gestionan una cantidad de trabajo que es una barbaridad, que es increíble lo que hacen, sino dar cobertura a esas 7.000 personas adicionales que están trabajando en obra, que están diseñando casas, que están gestionando proyectos, que están gestionando la calidad de las entregas, que están monitorizando nuestras obras para garantizar y para certificar que se están ejecutando los proyectos. Nuestra ambición es dotarles de herramientas lógicamente amparadas bajo una filosofía que es la hiperintegración. De nada sirve que si un dato se genera en un sitio no esté a disposición en tiempo real en el resto de plataformas que sean necesarias, y ahí es donde vemos el dato como eje transversal para dotar de mayor eficiencia, no por analítica, sino simplemente hiperconectado a través de microservicios, de diferentes endpoints que estamos nosotros ya desarrollando para organizar ese sistema operativo. A nadie se le ocurriría pensar que abrir un documento Excel en un ordenador pudiera llegar a tardar horas. En el sector inmobiliario hay procesos que pueden llegar a demorarse días o semanas, y nuestra ambición es que acabemos hablando de segundos. Sin un sistema operativo que gobierne, como te decía, más de 80 aplicaciones, es muy, muy complicado pensar en un sector realmente digitalizado, al menos el promotor, y nuestros proyectos a medio y largo plazo van con esa ambición, ¿no? Están trabajándose ya en esa ambición de abrir nuestras puertas para que cualquiera o use su herramienta y se conecte con nosotros en tiempo real, o bien le damos, por así decirlo, la navaja suiza para que pueda elegir qué herramienta le es más favorable o le resuelve mejor sus problemas, y que directamente puedan trabajar con una tecnología que les ayude a ser más eficientes y, como te decía, a trabajar en tiempo real con todos sus stakeholders. Pues nada, Jorge, muchas gracias por habernos atendido. La verdad que ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias a ti, José Luis, por la invitación. Ha sido todo un placer. Y a vosotros, y gracias también por escucharnos, por leernos y por seguirnos cada día en bigdatamagazine.es. Hasta la próxima.